Bueno, nuestra segunda clase en esta nueva modalidad de, dijo Karencita, Instituto Bíblico o Yeshiva. En el judaísmo le llaman Yeshiva o Yeshiva. Una Yeshiva es pues, una escuela de judaísmo. Y cuando estábamos pensando en las materias que íbamos a incluir, por un momento me puse a ver qué enseñan en una yeshiva, pero bueno, es muy distinto porque ahí pues obviamente están como educando judíos, entonces pues sí es diferente, ¿verdad? Entonces ahorita las materias con las que estamos iniciando son esta que ya vieron, la pasada, que ¿cómo se llamó? Métodos de estudio bíblico. Métodos de estudio bíblico, muy bien. Ya se les olvidó tan pronto. Y esta que vamos a ver ahorita, que van a estar viendo conmigo, se llama discipulado. Discipulado. Estas materias van a durar, como ya dijo Karen, 3 meses, y una vez que concluyan se va a dar paso a 2 o probablemente 3 nuevas materias, en donde ya van a participar los hermanos que se apuntaron para ese propósito. Pues de momento vamos a estar viendo estas 2. Y pues qué bueno que ya tienen ahí su cuaderno de notas, sus hojas para apuntar, para que puedan seguir tomando notas. Porque ciertamente en esta modalidad pues se trata precisamente de eso, ¿no? De que profundicemos un poquito más, nos esforcemos un poquito más, tengamos un poco más también de disciplina. Entonces vamos a empezar por igual definir los términos que giran alrededor del nombre de nuestra materia. Entonces para ello la palabra discipulado obviamente viene de discípulo. Entonces tenemos que empezar por definir y tratar de entender qué es un discípulo. Eso sería lo primero que ustedes pueden escribir ahí, esa pregunta, ¿qué es un discípulo? Entonces aquí vamos a ver, me van a dar ustedes sus respuestas. Puede ser una definición, puede ser también sinónimos, porque a veces los sinónimos nos ayudan mucho para tener claridad, ¿verdad?, sobre alguna idea. Entonces, ¿qué es un discípulo? A ver, hermana Mireya nos va a decir. La vi con las intenciones de levantar la mano. Un alumno, muy bien. Entonces nos da una idea, ¿verdad? Un discípulo es un alumno. Vamos a ver, Valeria, ¿qué más? Un seguidor, aprendiz. Un seguidor, muy bien. Un aprendiz. Entonces vea, estas son palabras que nos ayudan a tener una idea más clara de qué es un discípulo. Un seguidor, un aprendiz, un alumno. Hermano Carlos. Ok, bueno, hermano nos está dando ya la idea de discipulado. De discipulado, lo que pasa entre un discípulo y su maestro. Muy bien. Entonces, nos quedamos con esas ideas de lo que es un discípulo, aprendiz, alumno, un seguidor, ¿verdad? Me gustan esas palabras porque pues nos dan mucha idea de lo que realmente es un discípulo.
Por acá también están participando nuestro hermano Norma Tilano, muy bien, seguidor. ¿O alguien quiere agregar algo más a la idea de lo que es un discípulo? ¿No? Muy bien. Un imitador podría ser. También. Sí, ¿alguien sabe cuál es la palabra hebrea para eso? Para discípulo. Un talmid. Sí, talmid. T-A-L-M-I-D. Talmid. Como Talmud. Esa es la palabra hebrea. Sí, de la misma raíz de Talmud. Talmid. De al final, sí. El plural, talmidim. Talmidim. Por eso, si ustedes oyen a veces algunos maestros que enseñan en internet y que enseñan con muchos términos hebreos, luego saludan así, ¿verdad? Shalom, talmidim y talmidot, porque talmidim pues es como que el plural para varones y para mujeres es talmidot. Es como decir discípulos y discípulas. Pero bueno, un maestro de español diría no es necesario. Con que digas talmidín ya van incluidos todos, varones y mujeres también. Pero ya ven que desde que tuvimos a cierto personaje en la presidencia, como que se cambió todo eso, ¿no? Mexicanos y mexicanas, y desde ahí ya todo mundo agarró de ahí todos agarraron la costumbre de referirse por separado a hombres y mujeres cuando no es correcto eso, no es correcto. Pero bueno, no hablemos de eso porque nos cancelan el video. El diccionario define discípulo como persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Bueno, ahí está, esa es la definición completa. También pupilo, sí, pupilos, hay otras palabras. Un estudiante, sí, también, como los maestros, ¿verdad?, de antes que decían, ¿cómo están mis queridos educandos? La palabra educando también significa lo mismo, ¿verdad? Un aprendiz, un estudiante, en hebreo un talmid. Entonces nos decía Karen, ¿la tienes por ahí, hija, otra vez? Sí, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Y porque en sí la palabra discípulo pues no la podemos limitar, ¿verdad?, solamente al tema de las escrituras, de la Biblia, sino a muchas otras cosas. De hecho, al estudiar raíces hebreas, nosotros aprendimos que esto no solamente se trata de doctrina, ¿verdad?, sino que, ¿se acuerdan que una vez les dije de dónde provenía la palabra que nosotros conocemos como cultura? Cultura. ¿Qué es cultura? La cultura tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con hábitos, la forma de vivir de una comunidad. Eso es cultura. Esa palabrita cultura que usamos nosotros en español viene de una raíz hebrea, que es Kol Torah. Y Kol Torah es la voz de la Torah. Entonces es muy interesante que cultura tenga su raíz en la voz de la Torah. Y es que lo que se aprende no es solamente doctrina. Aprendemos también tradiciones. Aprendemos forma de comportarnos. Aprendemos hábitos.
Ahí en las escrituras, por ejemplo, se dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, y no dice que en cuanto a doctrina, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué dice que deben aprender las más jóvenes de las mujeres mayores? Tiene que ver con temas como el recato, ¿verdad? O sea, la forma de vestirse, la forma de comportarse, cómo portarse con el marido, o sea, entonces eso no es como doctrina, es más como cultura. Entonces el tema del discipulado, vamos a estar aprendiendo, no solamente abarca doctrina, como a veces algunos quieren encerrar el discipulado en pura doctrina, y no es así, ¿verdad? Tiene que ver también con costumbres, con tradiciones y todo lo demás. Pues de hecho la segunda definición aquí en el diccionario dice: persona que sigue la opinión de una escuela aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Así es. Y ahí aparece la palabra escuela en esta definición que menciona Iván, y es muy interesante esto, ¿verdad? Cuando aparece la palabra escuela, porque desde tiempos de Yeshua el tema del discipulado gira alrededor de este concepto de escuela. Entonces, una escuela es la enseñanza que da el maestro. Por ejemplo, en los días de Yeshua había varias escuelas de pensamiento, por así decirlo, o varias sectas, ¿sí? ¿Se acuerdan de algunas de esas sectas que prevalecían en los días de Yeshua? ¿Mande? Los fariseos. Bueno, esos ya fueron posteriores. Saduceos. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, ¿verdad? Estos eran algunos de los grupos que había. Y los fariseos, aunque los nombramos así en general, pero nada más de fariseos había varias escuelas diferentes. Exacto. ¿Cuáles eran las dos principales escuelas de fariseos o fariseísmo? Gilel y Shammai. Gilel y Shammai. Ellos eran los dos principales maestros de aquel tiempo, eran las dos principales escuelas. Había más, pero digamos que las demás eran como más chiquitas, eran menores, tenían menos estudiantes. Estas dos eran las que, pues digamos, tenían al mayor número de aprendices o mayor número de discípulos. La escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Hubo rabinos en esos días de mucho renombre. En el libro de los Hechos se menciona uno que fue muy respetado, ¿verdad?, en aquellos días, que tenía gran cantidad de discípulos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba aquel rabino? Gamaliel. El rabino Gamaliel, que por ahí dio un consejo muy sabio, que ese consejo ha sido usado a través de muchos siglos para muchas cosas. ¿Se acuerdan cuál fue ese consejo? Porque los religiosos de esos días empezaron o desataron una persecución contra los discípulos de Yeshua. Y entonces Gamaliel, en una reunión que tienen las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, Gamaliel les dice: miren, dejen las cosas así. Si esta secta que está surgiendo y que está agarrando mucha fuerza, si esto no es de Dios, no va a prevalecer. Al rato se termina, solito se va a morir. Pero si es de Dios, no vaya a ser que estemos nosotros, ¿verdad?, yendo contra los planes de Dios. Entonces fue un consejo muy sabio para los otros grupos de judíos y decirles: déjenlos en paz a los discípulos de Yeshua, que empezaron a crecer y a multiplicarse, y que fueron conocidos como los del camino, ¿verdad?, que decías, decirle ahorita, los del camino, así los llamaron. También los llamaron netzaritas,
que por eso hasta nuestros días hay un grupo, prevalece un grupo que es judaísmo netzarita o judaísmo nazareno. Entonces hoy en día, fíjense, hay judíos mesiánicos, hay comunidades israelitas, hablo dentro de lo que es el espectro de donde estamos nosotros, ¿no? A donde pertenecemos nosotros. O sea, hay judíos mesiánicos, hay comunidades israelitas, hay judíos nazarenos, judíos netzaritas, o simplemente raíces hebreas, ¿verdad? Así son los diferentes grupos que existen hoy en día dentro de nuestro sistema de creencias. Y sin embargo, cada uno de estos grupos es una escuela. ¿Me explico? Y aunque tengamos las mismas bases, también tenemos diferencias entre unos grupos y otros. Y esto ocurre en todos los diferentes grupos, en todas las diferentes religiones. Justamente ayer platicábamos de eso ahí en casa y yo mencionaba que, por ejemplo, si hablamos del Islam, pues mucha gente tiene la idea, escuchan la palabra Islam y se asustan. O escuchan, los musulmanes, y piensan que todos los musulmanes son terroristas, o que todos los musulmanes son malvados, y no es así. De hecho, Karen en una clase nos habló un poquito de esto, y si ustedes estudian un poquito de lo que son las creencias de los musulmanes, pues no están tan lejos ni tan distintas del judaísmo, es muy parecido. Recuerden que son pueblos hermanos, ¿verdad? Entonces, como que las bases son las mismas, pero son escuelas distintas. Entonces, igual en el Islam hay muchos grupos diferentes. En casi todas las religiones o denominaciones hay diferentes escuelas, diferentes grupos. En casi todos hay lo que se conoce como conservadores y liberales, o en el judaísmo son ortodoxos y reformados, ¿sí? No sé si a ustedes les ha tocado ver o conocer a través, aunque sea de la televisión, a grupos de judíos que algunos son ortodoxos y otros son reformados. La base de las creencias de un grupo y de otro son las mismas. O sea, ambos grupos creen en el uno y único Dios, creador del universo. Para ambos grupos, la Torá, los profetas y los escritos son la base de todo. El Talmud también. Ambos grupos siguen las leyes rabínicas, las leyes halágicas. O sea, todo eso lo tienen en común como una base. ¿En qué son diferentes entonces? ¿En qué se diferencia un grupo de, digamos, de judíos ortodoxos con un grupo de judíos reformados? Si tienen las mismas bases escriturales y todo esto, las mismas, digamos, leyes de rabinos, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Alguien tiene una idea ahí? Okay. Tiene más que ver con cultura, ¿verdad? Tiene más que ver con hábitos, tiene más que ver a veces con formas de vestir. Por ejemplo, tú ves a una mujer judía, ortodoxa, o sea, judía conservadora, ¿cómo va a estar vestida? Súper recatada, ¿verdad? Y va a traer su cobertura en la cabeza todo el tiempo. Pero la mujer judía ortodoxa no se quita la cobertura más que para irse a dormir ya. Pero de que se levanta, si va a salir, cobertura a la cabeza o peluca, cosas así. Pero siempre cobertura. Su forma de vestir,
súper conservadora, es decir, vestido largo, siempre con mangas. O sea, la mujer judía ortodoxa no se cuida mucho de no enseñar nada, son muy cuidadosas. Entonces, ahora, si ves una mujer judía que pertenece al judaísmo reformado, ¿qué diferencias va a tener con la conservadora? Una mujer judía reformada, pues se viste como diríamos normal, porque para nosotros normal pues es, sí. O sea, realmente no, por su vestimenta tú no te darías cuenta que es judía. La ortodoxa sí, al verla dices, ella es judía. Pero la conservadora, la reformada no, porque es muy probable que vista igual que cualquier mujer común. De pronto incluso, y a lo mejor la ves con la falda hasta un poquito, no minifalda, pero probablemente una falda corta o un corte normal, que una judía ortodoxa jamás se pondría. Las ortodoxas hasta se van si entran al agua, así. Si una ortodoxa, no se va a poner nunca un shorts, jamás se va a poner un shorts en público, ¿verdad? O sea, si es una reunión de puras mujeres judías, ahí a lo mejor sí. Pero en un lugar público o la playa, ella, si se va a meter al mar, al agua, una piscina, se va a meter así como está vestida. Sí, también. Entonces, esas son las diferencias que se pueden ver en estos grupos. Y ahí es donde entra, hermano, esas diferencias tienen que ver, como ya dijimos, con culturas, ¿verdad? Con hábitos, con el diario vivir. Y eso también tiene que ver con discipulado. Entonces, un discípulo, un aprendiz, un estudiante, va a aprender y va a practicar todo lo que aprenda de su maestro, o en este caso de su escuela, porque aquí ya estamos hablando de una escuela. En la definición que nos dio ahorita Iván, se mencionaba algo de que prevalece, o sea, porque esto se convierte en una escuela. O sea, el maestro que originó esa escuela, pues ya no está con nosotros desde hace milenios, pero la escuela prevalece. Esa es la idea. Pues de hecho, en la definición ponen ejemplo la escuela de Aristóteles, que incluso creo que hasta el día de hoy en universidades, tanto en filosofía y en matemática, usa sus principios. Sí. Como los discípulos de Juan, que después de que Juan falleció y después de todo lo que había pasado, y ya no había discípulos de Juan. Así es. Muy bien, ese es muy buen punto. O sea, Juan el Bautista formó una escuela de discípulos, ¿verdad? O sea, él formó su propia escuela de discípulos, tuvo una buena cantidad de seguidores, pero fíjese, lo interesante de Juan es que, hablando de propósitos, el propósito de la escuela de Juan era que conocieran al Mashiach. O sea, el propósito de la escuela de Juan era que estos discípulos que se formaron con él pudieran conocer al Mashiach. Entonces, lo mencionábamos en una clase anterior, ¿no? ¿Qué debió de haber pasado cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué debió haber pasado? Todos los discípulos de Juan se debieron de haber ido con Yeshua. Pero recordemos que dijimos que solamente dos entendieron. El resto permaneció con Juan.
Y obviamente vemos que Juan tampoco supo cómo manejar eso, porque pues siguieron con él, se quedaron con él. Incluso, bien lo dice Sergio, Juan murió y todavía un grupo de discípulos de Juan el Bautista prevalecía. Aproximadamente 60, 70 años después, prevalecían discípulos de Juan el Bautista. Andaban por ahí como que ya sin saber qué hacer, ¿verdad? Sin un guía, hasta que algunos discípulos de Yeshua los encontraron y ya como que los alinearon, ya los reclutaron, dijeron, ustedes deben de estar ya acá con nosotros, y así se dieron las cosas. Entonces, discipulado es justamente eso. Discipulado es la transmisión de doctrina, pero estilo de vida de un maestro hacia sus alumnos, en este caso de una escuela, y nosotros vamos a hablar del discipulado desde la perspectiva de Yeshua. Nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en ese estilo de discipulado, porque ya dijimos, a pesar de que en los días de Yeshua había diferentes escuelas, diferentes grupos, Yeshua fundó su propia escuela, su propio grupo, su propia secta. Recuerde que esta palabra secta no es algo malo, no es algo feo. Entonces, era un grupo, era una escuela más en el judaísmo del primer siglo. La escuela del Mesías, la escuela de Yeshua. Entonces, en base a eso es que vamos a estar hablando nosotros en nuestra clase de discipulado y aprendiendo acerca de todo esto. Ahora, fíjense bien, Yeshua comenzó, y lo vimos en nuestra clase anterior de evangelismo, Yeshua comenzó su escuela con 2 alumnos, con 2 discípulos. Posteriormente se fueron agregando otros más. Yeshua llegó a tener 70 discípulos en los días de su ministerio. El hecho de que nos diga la Escritura que había 120 en el aposento alto después de la partida de Yeshua, nos habla de que efectivamente ahí había 120 que después de todo el ministerio de Yeshua, eso fue lo que, ¿cómo diríamos?, el resultado, lo que quedó después de todo su ministerio, después de todas las pruebas, después incluso que Yeshua murió, resucitó, apareció a sus discípulos. Y a mí me llama mucho la atención el dato que menciona Rav Shaul cuando dice que Yeshua apareció resucitado. ¿A cuánta gente, hermanos? Más de 500, dice. A más de 500 hermanos. O sea, no gente así en general. Dice el Rav Shaul, apareció a más de 500 hermanos. Quiere decir discípulos. A más de 500 seguidores. A pesar de que Yeshua apareció resucitado a más de 500, el grupo que prevaleció allí, en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, eran 120. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice a nosotros el hecho de que Yeshua, en determinado momento, llegó a tener miles de seguidores? Miles de seguidores. Si usamos la palabra discípulo de manera general, como lo hicimos al principio, un aprendiz, un seguidor, un estudiante, etc. Entonces tenemos que decir que Yeshua llegó a tener miles de discípulos, miles en su ministerio. El hecho de que él tuviera miles de discípulos y que al final solamente quedaron de todos esos 120, ¿qué nos dice? ¿O qué nos dice el hecho de que en su ministerio de pronto tuvo un momento crítico en donde
prácticamente la mayoría de los discípulos se fue y nada más se quedaron los 12. Y Yeshua les dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué mensaje nos envía eso? Para mí el mensaje es muy claro, que la tarea del discipulado no es fácil. No es nada fácil hacer discípulos. No es sencillo hacer discípulos. Pero es lo que hay que hacer. Porque la instrucción de Yeshua para sus discípulos, una vez que Él se fue, se resume en: hagan discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así se resume. ¿Qué es la gran comisión que tanto se enseña en el cristianismo? Hacer discípulos. Y para nosotros es lo mismo. Debemos de hacer discípulos. Cuando estamos hablando de evangelizar, ¿de qué se trata de evangelizar? De hacer discípulos. O sea, la finalidad de evangelizar es hacer discípulos. Cuando estamos hablando, pues de dar a conocer la palabra, de proclamar, de hacer esto, de hacer aquello, realmente todo se resume a hacer discípulos. Esa es la finalidad. No hay más. Tenemos que hacer discípulos. Pero no es fácil. No es nada sencillo. Es más, yo me atrevería a decir que en nuestro paso por este mundo, cada uno de nosotros, como discípulo del Señor, si logras hacer un discípulo, hermano, te la volaste. O sea, qué tremendo. O sea, hiciste un gran trabajo. De verdad. De verdad, porque vea, Yeshua, siendo quien es Él, hay un mensaje que Él transmite a través de los evangelios y de la tarea del discipulado. De entrada, Él seleccionó 12. Él seleccionó 12. ¿Qué nos enseña eso? ¿Que no podía Él con más? Él sí, pero nosotros no. Entonces, como Él nos está dando una enseñanza, nos está dejando un legado, Él nos está dando un mensaje y nos está diciendo: mira, cuando vayas a entrarle a la tarea de hacer discípulos, no creas que vas a poder trabajar con más de 12. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Moisés, cuando recibió el consejo de Jetro, los grupos pequeños establecidos por ese sistema que estableció Moisés por consejo de su suegro, eran grupos de 10. Yeshua, siendo el Señor, se fue más arriba, ¿verdad? 12. ¿Nosotros con cuántos podremos? Moisés, siendo Moisés, estableció grupos de 10. Yeshua 12. ¿Nosotros con cuántos podremos? Entonces, el discipulado es una tarea complicada, es una tarea difícil. Y hablar de métodos de discipulado, existen muchos métodos de discipulado, muchos programas de discipulado. Estando en el campamento del cristianismo aprendimos mucho de eso, y la verdad muchos programas eran muy buenos. Pero saben que de todos los que yo estudié, que Proyecto Felipe, que Evangelismo Explosivo, que si
que si mi crecimiento en Cristo, que si el plan maestro, que si... Había muchos, ¿no? Hubo uno que a mí en lo particular me gustó mucho y que siempre pensé, creo que esa es la vía, porque ese programa se llamaba Uno a Uno, la vida del discípulo. Uno a uno, la vida del discípulo. O sea, el autor de ese programa obviamente está diciendo, concéntrate con uno, hermano. O sea, no quieras abarcar tanto, o sea, concéntrate con uno. Enfoca todo tu esfuerzo, tu talento, tu conocimiento a producir un discípulo. Uno. Y no quites de ahí el dedo del renglón hasta que hayas generado un discípulo. Porque luego andamos por aquí, por allá. A veces, no, cuando trabajamos con células, ¿no? No, pues que tengo una célula de tantas personas. O no, hombre, yo ya tengo 2, 3 células. Y después de arduo trabajo, ¿cuántos te quedaron? Porque el tema es el resultado a largo plazo. Generar un discípulo se trata precisamente de eso, de que perseveren. Porque a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo sí tuve muchos discípulos, pero ¿dónde están ahorita? Si ustedes me dicen a mí, yo tengo, desde el 1997 empecé a predicar la palabra. Desde 1997 y hasta el 2024 he tenido la oportunidad de predicarle, se los puedo decir fácilmente, a miles de personas. ¿Dónde están? Porque esa es la pregunta. ¿Dónde están? De eso se trata el discipulado. De que tú puedas decir, aquí está, ¿verdad?, un discípulo. Entonces, gracias al Eterno sí tengo aquí varios que han prevalecido. Pero pasa lo mismo que le pasó a Yeshua. De miles, al final el grupo se reduce y se reduce bastante. Sí, hermana Sirley. Sí, yo tenía varias familias, la verdad, o sea, eran, ¿cómo puedo explicarte? Te enamoras de ellos, o sea, te importan sus problemas, las situaciones que pasen, todo. Y yo me tuve que ir, tuve que salir a Veracruz, y yo le dejo a toda la gente, a mi esposo, porque la célula se abría cada semana. Estuve un mes allá y cuando yo regreso ya no había nadie y la verdad me dolió tanto, o sea, yo me enojé mucho con mi esposo, me enojé tanto, yo le llegué a decir, a ti la gente no te importa, a ti lo de Dios no te importa, o sea, me enojé mucho, fue mucho mi enojo, ya después volver a buscarlos y todo, pero como ya después nos volvimos a raíces, o sea, ya fue más complicado porque ya la gente ya se me vino en contra, ¿no? Porque tú nos enseñaste una cosa, tú nos estabas enseñando algo y ahorita nos vienes y nos enseñas otra cosa, o sea, es algo bien difícil. Y sí, yo llorando la verdad con lágrimas en los ojos, yo les decía a ellos, es algo complicado porque para mí está siendo difícil, la verdad, no es fácil. O sea, de que yo vengo de conocer, de ser cristiana, a conocer las raíces, o sea, es algo para mí difícil, pero yo empecé a investigar, me empecé a meter al internet, a pesar de que no sabía ni nada. Investiguen, oren, clamen a Dios, díganle a Dios, si esto es lo que tú quieres, o sea, ayúdanos a entender. Y Él es para, así como en mí ha puesto paz, en ustedes también lo va a hacer. Pero no, para ellos fue más fácil regresar igual al domingo, o sea, que seguir adelante. Gracias al Eterno va por los que han sido fieles al Eterno, o sea, y han seguido y han caminado, porque yo a ninguno le dije, pues vénganse, síganme, o sea, no, de ellos ha salido el estar aquí y
Y así aún más, yo quiero uno más para ti. Amén. Porque yo quiero llevar mucho delante de ti. Ahora que venía con mi amigo acá, Mario, cuando yo le decía, pero dice, ¿por qué te preocupas tanto si viene o no esa persona, la licenciada? Y dije, porque a mí me interesa la gente, yo amo a la gente. Entonces ella empieza a caminar, o sea, para mí sería un gozo enorme. La palabra del Eterno dice que si no llevas fruto delante de Él, vas a ser cortado porque no llevas nada delante de Él, vas a llegar con las manos vacías. ¿Qué le llevas a Él? Entonces, tienes que tener eso en mente. A ti el Eterno te hizo hombre, no te hizo mujer, no te hizo a medias. O sea, eres hombre. Si tú te quieres sentir mujer es porque tú así te lo has creído, pero tú eres un hombre. ¿Sí? Y no hay términos medios. Delante del Eterno eres uno a uno nada más. No hay que la mujer se sienta hombre o el hombre mujer, no. O sea, tú eres hombre y tienes que metértelo en la cabeza, eres un hombre. Y si tú estás yendo a una iglesia, lo tienes que aprender a llevar fruto delante de ti. No seas un árbol estéril. Me dice, oye, qué dura eres. No, es que así es. O sea, tú tienes que sentirte complacido el compartir de la palabra, porque eso es lo que el Padre quiere. ¿A qué te ha llamado? Y él dice, no, hombre, de veras contigo. Pero me gusta cómo eres. Y bueno, gracias al Eterno va por la contadora, porque aún a pesar de que ahorita esta semana ha sido difícil para ella, o sea, el cambio, pero yo sé que el Eterno la va a traer. Entonces, yo sigo clamando delante del Padre, ¿va? Para que traiga más fruto delante de Él. Y justamente ese término también, hermanos, fruto, ¿verdad?, que es tan importante en las Escrituras. El producir fruto, el generar fruto o el traer fruto, también se resume a hacer discípulos. O sea, el fruto es también eso, hacer discípulos. No el fruto del Espíritu, sino el producir fruto. Es hacer discípulos. Por eso debemos de concentrarnos en hacer un discípulo, empezar por generar un discípulo. Y ahí, pues, trabajar fuertemente con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, como el tiempo se nos está acabando, vean, algo que vimos ahorita es el discipulado es una tarea difícil, es complicada. Debemos de enfocarnos entonces en trabajar con grupos pequeñitos o de plano con una persona, con un discípulo. La clave la dio el maestro cuando dijo a sus discípulos: busquen un hijo de paz. Él no dijo varios, busquen un hijo de paz. Y donde ustedes encuentren un hijo de paz, les dijo, allí quédense, allí permanezcan, hasta que se produzca el fruto, ¿verdad? Hasta que se genere un nuevo discípulo. Entonces, la próxima clase vamos a hablar un poquito más en cuestión de tiempos, cuánto tiempo lleva a ser un discípulo, etcétera, otras cosas. Pero ahorita les voy a encargar una tarea también. No, cuando vi que Karen les escribió en el grupo, la clase es métodos de estudio bíblico, entonces cada quien traiga una Biblia, diferente versión. Yo les iba a decir, mi clase es discipulado, entonces cada quien traiga un discípulo. Pero bueno, ya después de eso se trata. Examen final. El examen. Entonces vean, la tarea es que ustedes escriban, porque hacer un discípulo, ya dijimos, viene de una escuela, ¿verdad? Una escuela, una enseñanza que encuentra su origen en Yeshua. O sea, Yeshua es el origen de esta escuela de discipulado. Él es el maestro supremo de esta escuela de discipulado. Nosotros aquí lo que estamos tratando es de seguir sus pasos, de seguir sus enseñanzas. Pero pensando en eso, ustedes van a escribir una lista de algo que seguramente conocen o conocieron en nuestro campamento anterior. De acuerdo al cristianismo, si usted estuvo en algún grupo cristiano, ¿cómo se lleva a cabo un programa de discipulado en el cristianismo?
Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un programa de discipulado? En otras palabras, ¿qué es lo que se le enseña o qué es lo que se le transmite a un nuevo discípulo en el cristianismo? Entonces, ustedes van a hacer esa lista, ¿verdad? ¿Qué se le enseña? O sea, no sé, qué debe bautizarse, qué debe congregarse, qué debe de orar, qué debe leer la Biblia. Ustedes van a hacer una lista de qué es lo que se le enseña a un nuevo discípulo en el cristianismo. Y una vez que hagan toda esa lista, no sé, pensar si en algún momento termina. O sea, ustedes van a responder la pregunta: ¿un programa de discipulado tiene fin? O sea, ¿se puede decir que ya hasta aquí terminé? ¿Ya terminó el maestro? ¿Ya terminó el curso de discipulado? Pero van a escribir esa lista y posteriormente con esa lista vamos a trabajar de cómo sería un programa de discipulado en lo que hoy practicamos nosotros. Vamos a tratar de formar nuestro programa de discipulado, pero partiendo de allí. O sea, de todo eso que vamos a apuntar, probablemente algunas cosas las vamos a rescatar, ¿verdad? Y vamos a decir, no, es que esto sí, o a lo mejor esto no. Ya veremos. ¿Sí, Sergio, ibas a decir algo? Una vez hablamos así como que cada quien tiene sus contras, cada método discipulado. Y por ejemplo, algo así que cuando yo leí me gustaba mucho era que pues presentaban de que cuál era el propósito de Jesús había venido, la tierra, etc. Pero por otro lado, como que no tanto el contexto anterior, y cuando nosotros somos testigos de Dios, pues no sé si ya daban por hecho esa parte, pero ellos te alejaban un poquito más atrás, de decir, no, mira, pasó lo de los profetas, de los profecías, y ahora sí viene lo de Jesús y su plan de la tierra. Pero pues no se iban tan atrás como para enseñar todo lo de la Torah, sino nada más en la parte de los profecías. Y bueno, esa parte también se me hace importante. Y ya cuando los empezamos a definir raíces, cuando así ya las raíces todavía más para atrás, para decir, de estas profecías nacieron de aquí. Entonces, Sí. creo que también estaría bien como que ver y sacar lo mejor de cada uno. Hay dos ejemplos que a mí me encantan, hermanos, en tema de discipulado. Dos ejemplos que rescatamos del Tanakh. Uno, Moisés y Josué. El otro, Elías y Eliseo, maestro y discípulo. ¿Y qué es lo que podemos ver allí sobre lo que decía ahorita Shirley, ¿no? De que pues ella se fue, regresó y ya no había nada. Moisés subió a la montaña, dejó a Josué a media montaña, tardó 40 días allá arriba, y cuando Moisés bajó, Josué estaba allí donde Moisés lo dejó. Allí estaba esperándolo. Y vaya que Josué era el general del ejército, y Josué estaba oyendo ruidos extraños abajo, y Josué pensaba que habían atacado el campamento, y él como general del ejército pues era el responsable. Aún así no se movió de su lugar y ahí permaneció hasta que Moisés bajó. Elías en determinado momento le dijo a Eliseo, ya no me estés siguiendo. O sea, casi lo corrió, ¿verdad? Ya, quédate ahí, ya. Yo ya no tengo nada, ya no soy tu maestro, ya, quédate, vámonos, yo ya me voy. Pero Eliseo no dejó de seguirlo. Esos son ejemplos de discipulado. La meta del discipulado es así. No importa lo que tú hagas, el discípulo debe permanecer. Esa es la meta.
¿Sí? Esa es la idea, que a pesar de lo que sea el discípulo, siga ahí, sin importar nada. Bueno, entonces ahí tienen la tarea, por favor, háganla, porque en base a esa tarea vamos a trabajar para nuestra próxima clase. Shalom a los que nos estuvieron acompañando a la distancia, hermanos, bendiciones, ya nos vamos.